La Audiencia Nacional va a investigar los pagos en metálico del Partido Socialista a Koldo García y a José Luis Ábalos. El juez Ismael Moreno ha abierto una pieza separada después de recibir la documentación del Supremo. Irma. Sí, ya ha dado traslado a las partes, a esa pieza separada, ha incorporado el testimonio de la empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros en bolsas de basura a Ferraz, también el informe de la UCO sobre el patrimonio de José Luis Ábalos y la declaración del exgerente del partido y de una trabajadora de Ferraz. Estas dos últimas declaraciones y la documentación aportada por el Partido Socialista no explican suficientemente para el magistrado del Supremo algunas incógnitas que cree que se deben despejar, por ejemplo, por qué los pagos se hacían en metálico, cuál era el origen del dinero que recibía el partido en su sede y por qué no había control en esos pagos. Cree el magistrado que la falta de control podría haber propiciado que Koldo y Ábalos utilizasen esas compensaciones de gastos para blanquear dinero de procedencia ilícita. Bueno, y hoy, mientras el PSOE seguía haciendo, siguiendo la terminología de Mariano, me ha parecido brillante, mientras el PSOE seguía haciendo como que la novia no lo había dejado, ha recibido otra noticia pésima del partido, y es que la Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada para investigar los pagos en metálico que el Partido Socialista le hacía a Koldo y a Ábalos. Isabel Vega, buenas noches. Tal, buenas noches. A ver, tampoco es una sorpresa en el sentido de que era previsible, pero no deja de ser que la Audiencia Nacional abre pieza separada con una cosa que el Supremo ya le pidió la semana pasada y hoy abre la Audiencia Nacional oficialmente una investigación sobre esos pagos del PSOE. Sí, lo de hoy es el primer paso. El juez Ismael Moreno, que es el que lleva la parte del caso Koldo que no afecta a ningún aforado, abre esa pieza separada y acumula ahí dentro toda la documentación que le envió el Tribunal Supremo e informa a las partes de este movimiento. En la práctica esto se traduce en la apertura de una nueva línea de investigación sobre todas esas incógnitas en torno al sistema de reintegro de gastos en metálico en el PSOE, como los que recogían Ábalos y sobre todo Koldo García en la sede de Ferraz, unas incógnitas que ya recordaréis apuntaba el juez del Tribunal Supremo. Vega, decíamos que se van a investigar los pagos en metálico a Koldo y a Ábalos, pero es verdad que el juez del Supremo, y la semana pasada lo contamos en detalle, planteó sospechas que van más allá de esos dos sobres que la UCO metió con fotos en el informe. Sí, era un auto extenso que relataba muchos aspectos de la gestión de la compensación o el reintegro de gastos en metálico en el partido que al juez no le acababan de cuadrar. Decía, por ejemplo, que no había quedado suficientemente explicado con la declaración como testigo del exgerente del PSOE el origen de los fondos en metálico con los que se compensaban esos gastos. Pero también apuntaba a cuestiones relativas a los controles. Por ejemplo, que Koldo García presentaba los recibos y se llevaba el dinero de gastos de la Secretaría de Organización del partido y ni siquiera trabajaba allí. En esto apuntaba además que no se comprobaba ni la realidad de las facturas, ni quién las había pagado o cómo se había pagado. Por eso decía que podía haber ahí un blanqueo de fondos que fueran ilícitos. Entonces, ahora empieza esta investigación de esta pieza separada y lo primero es activar a la Fiscalía Anticorrupción. Sí, porque cada juez instructor es un mundo y en el caso de Ismael Moreno, por lo que hemos visto ya además a lo largo del caso Koldo, es de los que se apoyan mucho en la Fiscalía y pide informe casi a cada paso de la investigación. Hoy ha dado traslado a Anticorrupción de la apertura de esta pieza separada con una providencia que no lleva una motivación, así que no sabemos aún qué impresión tiene él, el magistrado, de este asunto. Lo siguiente entonces va a ser la respuesta del fiscal. Según las fuentes jurídicas que hemos consultado en la SER, el escenario más probable es que ahí ya en ese primer informe de la Fiscalía podamos atisbar la estrategia de investigación que va a seguir esta pieza separada, porque por algún lugar habrá que empezar y eso lo vamos a ver en las diligencias que pidan. Vega, hoy el juez de la Audiencia Nacional podía haber dicho ni abro, estaba echando un vistazo y ni abro causa separada, o es un automatismo casi, cuando el Supremo le dice a la Audiencia Nacional esto me lo abres, la Audiencia lo abre. Es que es del Supremo a la Audiencia. Esa es la gran diferencia. Abajo, ¿no? Es la gran diferencia respecto de cuando la inhibición viene de otro juzgado. De todas formas, como os decía, cada instructor es un mundo. Yeah. También hemos conocido casos en los que llega esa derivada de otro tribunal, el magistrado se estudia la documentación y da un auto motivando por qué abre causa, o en este caso sería una pieza separada, y qué cosas ve o qué impresiones o qué indicios aprecia para seguir adelante. En este caso no lo ha hecho así. Se ha hecho casi como automatismo, con una providencia que es una resolución judicial que se utiliza para trámites menores, no para
trabajar el asunto o el fondo de la cuestión. Así que sí, ha sido casi un automatismo, pero también tiene mucho que ver en esa forma en que se ha gestionado, que el Supremo y la Audiencia Nacional tienen a medias el caso Koldo. Entonces la comunicación todo el tiempo está siendo muy fluida. Ocurrió lo mismo cuando el Supremo le envió los informes relativos al enchufe de la expareja de Ábalos en 2 empresas públicas. Lo que pasa es que ahí no había que abrir pieza separada porque esos hechos se englobaban dentro de toda la investigación del caso Koldo. Esto es un poco distinto, pero la asunción de ese asunto ha sido la misma, casi automática. Isabel Vega, mil gracias. Buenas noches. A vosotros, buenas noches. Sobre esto, primero decíamos en los titulares, era lo esperado, lo inevitable después de lo que dijo el juez Leopoldo Puente. Ahora la pregunta es, ¿qué recorrido puede tener en lo jurídico, en lo mediático y en lo político? A ver, yo no creo que fuera lo esperado después de la declaración del gerente del partido. Digo del juez Leopoldo Puente, que insta a la Audiencia Nacional a abrir. Desde el Supremo insta a la Audiencia Nacional a abrir. Bien, hay varias cuestiones de esta decisión que yo todavía no entiendo muy bien. Una, ¿por qué el juez, habiendo un aforado, que es José Luis Ábalos, que sigue siendo diputado y sigue estando aforado, remite la causa a la Audiencia Nacional, cuando él podría ser competente para seguir investigando esta nueva pieza? Pero, sin embargo, decide mandarla a la Audiencia Nacional. A lo mejor es porque ha habido una pulcritud extrema en todo el procedimiento y esto no lo tiene claro y se lo quiere quitar de en medio. Especulo, especulo. En segundo lugar, si el magistrado entendió durante parte de la instrucción, y en alguno de los autos así lo reflejó explícitamente, que Ábalos y Koldo pudieron beneficiarse de mordidas por importe de 5 millones de euros, no parece muy razonable que el blanqueo que se le pretende ahora atribuir haya sido con 15.000 o 16.000 euros. Me parece que las cifras no responden a un modus operandi de blanqueo de dinero. Dicho todo esto, creo que una vez que esta parte de la causa se ha enviado a la Audiencia Nacional, donde el Partido Socialista está personado como acusación, tiene que acabar esto sí o sí en que el Partido Socialista se querelle como perjudicado contra Ábalos y contra Koldo. Y si no lo hace, surgirán muchas preguntas. Yo creo que está abocado a hacer eso. Entre otras cosas porque durante esta pieza, la investigación de esta pieza, el magistrado puede cambiarle la condición de acusación particular a investigado. Y esto va a ser un carajal. Y si el Partido Socialista entiende que ha sido perjudicado por este modus operandi de su exsecretario de organización, en algún momento tendrá que exigir judicialmente explicaciones a todo esto. De momento, los penalistas no ven indicios de financiación ilegal, ni siquiera está reflejado en ningún auto la expresión financiación ilegal. Lo que se está investigando ahora es si hubo blanqueo de dinero, pero blanqueo por parte de los investigados, que hasta el momento son Ábalos y Koldo García, y no sé si también se lo imputarán a Santos Cerdán. Pero no parece que en esta cuestión el blanqueo haya sido por parte de la organización política, sino de quienes fueran sus secretarios de organización. Bueno, pues tras saber que la Audiencia Nacional investigará los pagos en metálico del PSOE a Ábalos, los populares vuelven a pedir al presidente Sánchez que convoque elecciones. Veremos si ante el juez los dirigentes socialistas continúan con su amnesia. Si siguen con su cantinela de no me consta, no lo recuerdo o no lo sé. Tendrán que aclarar si Ferraz era un gran centro de blanqueo de dinero para una organización criminal. Porque la realidad es que todo apunta en esa dirección. El PP pide elecciones, a mí me recuerda a Junts amenazando al gobierno, porque no es la primera vez que el PP pide elecciones. Pedro. Yo creo que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía. No, vamos a ver, hablando en serio, yo creo que sí que es correcto que la Audiencia Nacional abra una investigación. Entre otras razones porque existe la sospecha. Yo he dicho antes y reitero, no hay ningún indicio sólido que apunte a una financiación ilegal del PSOE, no lo hay. Pero es verdad que se manejaron grandes cantidades de dinero en efectivo sin apenas control, porque el propio gerente del partido ha reconocido que no se verificaban las facturas que pasaban Koldo García y Ábalos. Apuntaba Esther que es
posible, creo, entender que ese dinero podía venir de un origen ilícito, el dinero de Ábalos y de Koldo, no el del PSOE. Entonces yo creo que todo eso tiene que ser investigado, porque entre otras razones yo creo, y lo digo sinceramente, si realmente el PSOE, Pedro Sánchez, los dirigentes del partido son conscientes, saben que no ha habido una financiación ilegal, yo creo que eso acreditará su propia honradez y este asunto se quedará en nada. Por lo tanto, yo creo que esta investigación realmente solo puede perjudicar a quienes hayan cometido delitos. Bueno, yo suscribo lo que habéis dicho casi todo. Vuelvo a insistir en una cosa que ya he dicho sobre este caso, que es que estalla con una obscenidad de unas grabaciones que al final se están convirtiendo en mucho lirili y poco lerele. Es decir, la sustancia del asunto sigue sin tomar el cuerpo que parecía que iba a tomar este escándalo. Y creo que, me voy a salir de lo judicial, que políticamente este asunto está amortizado ya. Es decir, que el PSOE volvía del verano con que si no había revelaciones dramáticas nuevas sobre estos casos, de tanto el de Koldo como el de Ábalos como el de Santos Cerdán, que el daño, digamos, ya había sido tomado. Si yo fuera el showrunner de esta serie, diría que esta temporada está agotada, salvo que introduzcamos un personaje nuevo o un giro de guión importante. Y que el PP insista es lógico, pero creo que la opinión pública ya está en la posición, digamos, de crítica al PSOE con respecto a este asunto y si no aparece otra sustancia penal que le dé otra dimensión, no digo que sea delito o no, sino que le dé otra dimensión al caso, el caso políticamente está amortizado a efectos del Partido Socialista. La dimensión se la puede dar la audiencia ilegal. Con la financiación ilegal. Efectivamente, claro. pero tiene que aparecer los indicios sólidos Estefanía, de esa financiación. Yo sí creo que para algunos socios, y además así lo explicitaron en sede parlamentaria, la financiación ilegal es una línea roja. Si se demuestra y se condena. Claro. Pero lo dijeron explícitamente en el Congreso, de los Diputados. Dijeron creo que que habría línea roja, pero no lo dirían en base a una investigación. Si acaso sería bueno, en base a una condena. En base a qué lo dijeron, pero lo dijeron en sede parlamentaria que la financiación ilegal era una línea roja. Eso está claro. Munarriz, tu análisis. Bueno, era previsible. Además, lo que plantea el Supremo no es disparatado, ha causado mucho malestar en el PSOE y es lógico, porque poner en duda la financiación de un partido político pues son palabras mayores, pero las dudas e incógnitas que plantea el magistrado tienen sentido que sean investigadas, ¿no? Es verdad que hay una particularidad, quitando la declaración de esta empresaria Carmen Pano, que afirma haber llevado dinero a la sede del PSOE, 90.000 euros, es verdad que no ha aportado ninguna prueba. Los aspectos que escaman al magistrado son de entrada de dinero, ¿vale? Y él cuestiona, fundamentalmente de entrada de dinero, y él cuestiona si ha podido ser utilizado, de salida de dinero, disculpa, si ha podido ser utilizado el dinero que le entregaban a Koldo, a Ábalos para blanqueo. Cuestiona también la escasez de control, explícitamente se muestra sorprendido por la escasez de control e incluso llega a expresar sorpresa por el hecho de que el PSOE se gastara dinero en que una empresa le trajera el dinero cuando podían haberlo hecho por transferencia. Es decir, pone en cuestión el sistema, tampoco sin ofrecer una hipótesis todavía sobre qué es lo que podía haber ocurrido, pero pone en cuestión el sistema. Y claro, cuando esa pelota la recoge la audiencia y dice lo vamos a investigar, pues una vez que van a ser puestas bajo investigación las finanzas de un partido político que ha tenido como secretarios de organización a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos, pues yo creo que se va a poner la lupa sobre un terreno sobre el que las sospechas pueden estar razonablemente fundadas, ¿no? Me parece que es delicado delicado el melón que se abre para el Partido Socialista, aunque de momento fundamentalmente se está hablando de dinero que ha salido, no que ha entrado. Claro, yo creo que es verdad que en el escrito que elabora el auto del juez del Supremo, Leopoldo Puente, que le dice a la Audiencia Nacional, oiga, investigue esto, no habla de financiación ilegal del Partido Socialista en ningún momento. De sus finanzas. Efectivamente. Yo creo que eso es lo que tú, Ángel, has querido apuntar, y bien. O sea, no estamos hablando... De momento no hay
indicios de financiación ilegal del Partido Socialista. Es decir, no hay indicios de que allí llegaron los empresarios con maletines para pagar dinero al PSOE y que esto financiara sus obras, sus sedes y sus campañas electorales. No estamos hablando de eso. Hay escames sobre su sistema de pagos. Eso es. Estamos hablando de unos señores, fundamentalmente el señor Ábalos, que llegaba allí con un fajo de tickets de supuestos gastos y se llevaba metálico cada vez que iba 1.000 euros como mínimo. Bueno, sin que nadie comprobara si esos gastos se habían producido o no, a qué se debían y con una cantidad que asciende al 1.000.000 de euros en un periodo de tiempo que, bueno, me diréis que a lo mejor es razonable, es que no recuerdo los años, pero creo que eran 5 años, ¿no? 5 años, efectivamente. No sé si gastar 1.000.000 de euros en 5 años es razonable o no. A mí me parece todo anormal, sinceramente. Pero bueno, yo creo que Isabel Vega lo ha explicado perfectamente, porque tiene el don de explicar lo difícil de entender. O sea, contar en la radio un auto y una decisión como la de la Audiencia Nacional y hacerla asequible a todo el mundo, o sea, yo creo que es un don que tiene poca gente y ella lo tiene. Me parece que no solo porque venga de una jerarquía superior, es decir, no solo porque el Supremo le diga a la audiencia investiga, yo creo que es que el auto del juez estaba muy bien motivado y ponía negro sobre blanco muchas incógnitas que creo que lo normal es que se llegue hasta el final de cada una de ellas. Puede ser después resultar que todo tiene una explicación, estupendo, pero todas las incógnitas, todas las dudas que han generado la declaración del tesorero, de la trabajadora, de los propios afectados por los pagos, o sea, de los que han cobrado, o sea, me parece absolutamente razonable que se abra una investigación y una pieza separada. Mariano. Yo me sumo al elogio a Isabel Vega, que efectivamente lo ha explicado perfectamente. Yo es que casi pienso, y escuchándola ella pensaba, es que no podía ser que no se abriera una investigación, ¿no? Que no se mirase ahí a ver qué hay. Porque, claro, decía Isabel, en este caso Morillo, decía que... A mí me puedes elogiar también, compañero. Sí, bueno, pero te lo tienes que ganar, de aquí a las 11:30. Bueno, pues entonces hoy no va a ser el día que... No, decías que claro, que Ábalos pasaba gastos de aquella manera. Bueno, pues en fin, Ábalos, yo creo que ya a estas alturas de la película ha quedado claro qué tipo de perfil personal es. Pues en fin, esto de hay una comida de 10, pues voy a quedarme yo con todo, ¿no? En vez de pasar mi parte. Bueno, en fin, eso es, digamos, para entendernos y permitir el coloquialismo, una chorizada menor, entre comillas, entre comillas lo de menor, pero aquí tenemos que ver si, en definitiva, tenemos que ver si aquí había 3 golfos en una organización perfectamente donde todos los engranajes financieros eran perfectos y absolutamente limpios. A mí me han llegado a decir gente del PSOE que las finanzas del PSOE se llevaban como una cotizada. No sé si visto lo visto es un poquito hiperbólico este juicio, pero bueno, me lo decía gente, en fin, gente de Ferraz, importante. Pero digo que se tiene que ver si hay 3 golfos en una organización que es inmaculada, o si los 3 golfos operaban en un terreno propicio para sus ansias de robar, ¿no? Yo creo que es una, como mínimo, una duda razonable. Es verdad que hay una cuestión del dinero que sale, pero también ha habido, y me remito al informe de la UCO sobre Cerdán, algún tipo de tejemaneje en cuanto a facturas falsas que se giraban. Estaba la Fundación Fiadelso, creo que se llamaba. Hay bastantes zonas de oscuridad sobre lo que pueda ser finalmente la financiación del PSOE, que sus responsables juran y perjuran que es, como no puede ser de otra manera, perfectamente limpia. Yo, haciendo un breve paréntesis, es decir, aparte del PSOE y de todos los partidos políticos, yo personalmente la financiación de los partidos políticos me genera en general muchas dudas. Dicho de manera clara, es que hay muchos espacios de oscuridad, hay muchos ángulos muertos. Es que los partidos políticos gastan mucho. Sí. Y los que seguimos la información política lo sabemos y lo vemos. Una campaña electoral
es carísimo. Los departamentos de comunicación que tienen hoy en día... Ingresan mucho también a través de subvenciones y de cuotas, quiere decir. Sí, pero Aimar, los gastos en una campaña electoral, en contratación de publicidad, en contratación de todo un departamento de comunicación que es como el de una redacción de un periódico. Con menos gente se han montado redacciones de periódicos. Todo eso tiene unos gastos que es que es verdad, es que son gastos que son exponencialmente grandes y además son gastos, digamos, que tú tienes que pagar a precio de mercado, para entendernos. Y además gastan igual cuando tienen mucho, pues dices tú las subvenciones, pero es que gastan igual cuando están muy bollantes en poder institucional. Por ejemplo, el Partido Popular ahora pues gobierna en muchas autonomías. Igual no gastan. Vamos, pregunta tú dentro de los esqueletos de los partidos a ver si cuántos han ido a la calle después de perder no sé cuánto poder institucional. Vale, ese matiz sí, pero a nivel de campañas electorales, de actos todo el día, de una sede en cada rincón de España, una sede física, es que eso... Yo no soy experto en finanzas, pero eso cuesta mucho dinero. Yo sí creo que hay muchos ángulos muertos. Todo lo que se envía al Tribunal de Cuentas, efectivamente, yo creo que es escrupuloso y eso está perfectamente... O sea, ahí hay una supervisión total, pero es que envían lo que quieren, quiero decir. Aquí hay una parte de asignaciones de los grupos parlamentarios, de los grupos políticos en los ayuntamientos, en las diputaciones, que cuando llegaron los nuevos partidos empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que había parte de esas asignaciones que no se destinaban a lo que supuestamente se tenía que destinar, sino que había un tanto por ciento que se destinaba a la sede central para financiar al partido, que se supone que no se puede. Después, a través de esas asignaciones se contratan muchísimas cosas que no son para el grupo municipal, el grupo en la diputación o el grupo en el parlamento, sino que son para el partido. En fin, hay muchas zonas de oscuridad en presupuestos muy grandes y además todos se tapan, en el sentido de que a todos les interesa poder tener contratado gente en el partido como asesores en el Parlamento, por ejemplo. En fin, esto es que cada uno mira para otro lado porque hace lo mismo. Una cosa es que tú tengas a sueldo esto no es financiación del ilegal, grupo parlamentario a alguien que te hace tareas de prensa también para el partido, y otra cosa es que tengas financiación ilegal, quiere decir. No, esto no es financiación ilegal, perdona. Hay zonas oscuras. No, yo no hablo de financiación legal. Yo digo que hay mucho dinero pero que me da la sensación de que podemos estar aquí metiendo todo en una papilla de cosas raras y grados. Yo creo que inevitablemente hemos terminado hablando de financiación. Hemos terminado hablando de financiación, aunque habíamos partido de que el auto no hablaba de financiación. Totalmente. Nuestra atención se desplaza de manera casi intuitiva a la financiación. Es verdad que lo que tenemos a nuestro alcance ahora mismo es un poco, los elementos que tenemos a nuestro alcance un poco sui generis. Normalmente, cuando hay alguien que ha cobrado mordidas, hay un retorno al partido mediante pago, por ejemplo, de actos de coste elevado, que luego en los reportajes que se escriben 10 años después dijimos ese acto fue pagado con dinero. No, cuando ya lo tenemos todo reconstruido, aquí lo que tenemos es pagos, ¿no? Pagos. Entonces, claro, lo que dicen en el PSOE es del auto, yo lo que concluyo, la mayor irregularidad que se puede, o una de las irregularidades que se puede principales, es que nos pudieron colar facturas falsas, a Ábalos, eso dicen en el PSOE. Claro, la sospecha es que esta gente utilizara el partido como una lavadora de dinero, ¿no? Que iban blanqueando el dinero que provenía de actividades supuestamente ilícitas, se lo iban pasando al partido en tickets, en facturas, y que el partido les devolvía esas facturas y que entonces ellos le iban blanqueando. Eso no es habitual, no nos hemos enfrentado muchas veces a casos de este tipo, ¿no? Yo por lo menos no encajan con el típico esquema de dirigente o cargo medio cobra mordida y ese dinero hace que regrese al partido, paga actos con él, el partido se beneficia. No, esto es otra cosa, le devuelven dinero en cantidades efectivamente altas a dirigentes que están bajo sospecha de haber cobrado mordidas. Wow. Totalmente. De momento nos falta. Yo me quedo con una pieza del puzzle en la mano y sin saber muy bien qué hacer con ella. No, y es verdad que tampoco se sabía muy bien cómo llegaba allí todo ese dinero, porque también, claro, tenemos
tenemos denuncia como de la empresaria esta Carmen Pano, que está imputada de delito gravísimo en otra cosa, que se la ha podido inventar todo en una estrategia tipo Aldama, de ruido, de basura y de fango, para tapar la gravedad de los delitos por los que están ellos mismos siendo investigados en la trama de hidrocarburos, que me parece todo, pues que todo esto hay que ponerlo sobre la mesa, pero que esta señora dice que se presentó allí en la sede del PSOE con 90.000 euros. Sí, es verdad que el juez del Supremo mete el testimonio de Pano y el testimonio de Aldama diciendo que daban dinero y que creían que, en el caso de Aldama, que creían que podía terminar el PSOE, y en el caso de Pano decía directamente que lo daba en el PSOE. Es verdad que esta gente está imputada, y también es verdad que en el auto del juez del Supremo y lo que hemos visto hasta ahora no hay nada que lleve a pensar que al PSOE entraba más dinero del que el PSOE ha certificado que entraba de forma legal. No, es verdad que no hay descuadre apenas en las cuentas. Eso también es verdad. Pero bueno, transparencia. Yo creo que la mejor receta es transparencia.